mis amores, buenos días. Hoy en Lengua Materna vamos a continuar con el proyecto Palabras y Sabores. Estamos en la etapa 1, leemos para saber más, y hoy vamos a trabajar la actividad 3, preguntar para saber más. Nos dice, lee el texto. En algunos pueblos de Michoacán, muchas mujeres purépechas acostumbran vestir con bellas blusas y fajas bordadas y suelen usar elegantes rebozos que ellas mismas hacen. Hombres y mujeres se dedican a la agricultura, a la alfarería, a la música, al comercio o a la pesca, entre muchas otras cosas. La mayoría de ellos son bilingües y, como Erandi, hablan en purépecha con su familia y sus vecinos, pero también hablan en español con otras personas, como cuando van al mercado. ¿Te acuerdas de Erandi? Ella es de Michoacán, ¿verdad? Es originaria de Michoacán y también es bilingüe, es decir, que habla 2 lenguas. En este caso, Erandi habla el español y el purépecha. Pide que respondas, ¿de dónde es originaria tu familia? En la actualidad viven aquí, pero probablemente ellos vinieron o tu familia vino de otro lugar. Entonces ahí es su origen. Entonces, si no lo sabes, pregúntale a mamá, papá, a la abuelita para que te ayuden a contestar la pregunta, ¿de dónde son originarios? Luego en la página 148 te pregunta que si hablan algún otro idioma. ¿En tu familia hablan algún otro idioma? Que lo hablen, no nada más de conocer algunas palabras, sino que lo hablen bien. Si es así, anotas cuál es el otro idioma que hablan. Es posible que en tu familia o en tu localidad haya personas que hablen una lengua diferente al español. Aquí en nuestra localidad hay personas que hablan diferentes lenguas. ¿A quién podrías preguntarle sobre su lengua y sus costumbres? Si en tu familia no hay alguien que hable otra lengua, piensa o pregunta a mamá si conocen a alguien que hable otra lengua para que le puedas hacer unas preguntas. ¿Entendido? Y aquí anotas el nombre de esa persona a la que tú podrías entrevistar. Entonces, corazones, en esta sesión ya vamos a iniciar con la entrevista. Recuerda que una entrevista es una conversación, un diálogo entre 2 o más personas y consiste en una serie de preguntas. Por eso aquí ya nos habla de preguntarle a alguien, realizarle preguntas. Entonces le vamos a hacer una entrevista. Y toda entrevista tiene la finalidad de obtener información. Vamos a recordar. En una entrevista participa el entrevistador, que es la persona que va a realizar las preguntas, y la otra, ¿quién era? El entrevistado, que es el que nos va a responder las preguntas. En este caso, tú vas a ser el entrevistador y a la persona que hable la otra lengua, que hable diferente al español, él va a ser el entrevistado. Ahora, es muy importante también que las preguntas, recuerda que siempre que hacemos una entrevista, las preguntas ya deben ir preparadas. No debemos llegar nada más, a ver qué le pregunto ahora. No, todo ya debe ir bien preparado para que podamos obtener la mejor información posible. Y recordamos también algo bien importante. La entrevista debe llevar 3 partes. ¿Las recuerdas? La primera es la presentación. En ella, tú presentas al entrevistado o la finalidad o el por qué debes hacer esa entrevista. Y es algo muy breve. La segunda parte es el cuerpo de la entrevista.
Y aquí deben ir todas las preguntas que se le van a realizar al entrevistado. Y la tercera y última parte, ¿recuerdas cuál es? El cierre, ¿verdad? Este también es breve y hacemos un resumen de lo que sucedió en la entrevista o un agradecimiento a la persona entrevistada. Entonces, tú vas a realizar una entrevista con la finalidad de obtener información acerca de el lenguaje, la lengua que habla esa persona, con quién la habla, en dónde la utiliza, para qué le sirve el saber dos lenguas, quién se la enseñó y otras cuestiones para que tú puedas conocer sus tradiciones, sus costumbres del lugar donde originalmente se habla esa lengua. Aquí en la página 148 te da algunos ejemplos de preguntas que puedes realizar. ¿Cómo se llama la lengua que habla? ¿Con quién habla esa lengua? ¿En qué ocasiones la usa? ¿Para qué le sirve hablarla? ¿Quién se la enseñó? ¿Cómo se dice si tú quieres conocer alguna palabra en esa lengua? Por ejemplo, ¿cómo se dice sol? Y recuerda algo muy importante. Como son preguntas, obligatoriamente debemos utilizar los signos de interrogación. Al inicio de la pregunta, el signo de interrogación que abre y al finalizar, el signo de interrogación que cierra nuestra pregunta. Y que la palabra que pregunta debe ir acentuada. Por ejemplo, aquí en cómo, el acento en la O tilde en la O, con quién en la E, en qué en la E, para qué en la E, quién en la E, cómo en la O, dónde en la O. Entonces, es muy importante que realices siempre esto cuando realizas preguntas. Ahora, ¿cómo lo vas a realizar? En tu cuaderno, en tu libreta, vas a escribir primero la presentación. Después vas a anotar tu primer pregunta y vas a dejar ciertos renglones en blanco para que ahí se escriba la respuesta que te dé el entrevistado. Anotas la pregunta número 2 y dejas ciertos renglones para que ahí se anote la respuesta y así le vas haciendo con cada una de las preguntas. Estas recuerda que son un ejemplo. Tú debes agregar más para conocer mejor acerca de esta lengua y de las costumbres y tradiciones que tengan en el lugar donde se habla. ¿Entendido? Y al terminar tu última pregunta, escribes el cierre de tu entrevista para que esté completa, porque recuerda que para que la entrevista esté completa debe tener esas 3 partes: presentación, el cuerpo de la entrevista y el cierre. Una vez que tengas ya el formato de tu entrevista, te diriges con la persona a la que vas a entrevistar. Y recuerda que todo siempre de manera amable, con las palabras mágicas: buenas tardes, buenos días, por favor, gracias, para que te responda las preguntas de tu entrevista, que es la parte que nos pide aquí el libro. Y la respuesta de la página 147 y de las 2 de la 148 junto con tu entrevista ya contestada va a ser la evidencia del día de hoy. Ojo, corazones, si no conocen a nadie que hable otra lengua, no se preocupen. En esta parte de aquí, entonces, deberán responder: no conocemos o no conozco a nadie. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Ustedes van a elaborar su entrevista, sus preguntas.
La diferencia es que no va a tener respuestas. Pero, ¿qué va a suceder? Esta entrevista la vamos a utilizar para realizar nuestro siguiente trabajo. Entonces, quienes tengan a una persona para entrevistar que hable otra lengua, entonces no van a tener, van a utilizar esa entrevista, la que les contestaron. Quienes no tengan, en el archivo de clase les voy a dejar una entrevista realizada a una persona que habla maya. Y ustedes van a utilizar esa entrevista para realizar su siguiente trabajo. Pero ojo, no se confundan, este trabajo sí me lo deben enviar aunque no esté contestado. Y ya para el siguiente trabajo utilizarán la entrevista que yo les envío. Cuídense mucho, mis amores, los quiero mucho, un besito y un abrazo con mucho cariño.